Todos los secretos que se llevó a la tumba Jimmy Jiménez Arnau. De la vida excesiva del personaje quedan muchas anécdotas por contar, sobre todo las referidas a sus desavenencias con los nietos de Franco. El escritor Brice Echenique escribió La vida exagerada de Martín Romaña, cuyo protagonista es un hombre que no puede concebir la vida sin una buena dosis de humor. Bien podría haber servido para titular la historia vital de Jimmy Jiménez Arnau cambiando los nombres de los personajes. La diferencia entre ambos radica en que el primero es una figura de ficción, y en el caso del que fue el azote de los Franco, un hombre, igualmente, singular pero de carne y hueso. El escritor, abogado que nunca ejerció y colaborador televisivo, no tenía dobleces en sus comentarios. Era irónico y ácido en sus dedicatorias y por eso, o se le quería o todo lo contrario. El famoso zapatazo de Norma Duval en los estudios de Onda Cero, en 1993, era una historia que venía de atrás, nos cuenta Luis del Olmo. Fue en el momento en que ella le vio cara a cara en el programa cuando no pudo contenerse. Se presentó en la emisora y la armó. Programa hace unos meses. No, a mí me gustaría... Un momento, la vamos a pedir. Oye, porque yo cuando hablo con la razón. Oye, ¿por qué no mantienes el tono de la entrada en el estudio? Bueno, yo hablo, un momento, yo tengo si dices que todo la verdad, el derecho mantén del el mundo, tono. te he dicho que te voy a partir la cara hoy antes de irme, y lo digo públicamente, sí, ya lo sé. y te la voy a partir. Si por eso porque eres la nueva imagen del Partido Popular, y es lo que necesitas. que han elegido la mejor persona, claro. Han elegido la mejor persona, la nueva imagen. Mira, tirando zapatos. Está bien, cuidado. ¿Tú te crees que esto es la nueva imagen del Partido Popular? No, yo soy una persona libre. Soy una persona libre. Y puedo ser del partido que quiera. Porque sí, porque hay que buscar otras personas. No una persona, sí, yo una soy persona libre. culta y además, educada. si defiendo un partido político, ese no es tu problema. Ah, no. Ese no es tu problema. A mí no me vas a llamar neonazi como has llamado a otro chico el otro día que no podía defenderse. ¿Y qué le has llamado que tiene la mente de Antonio Anglés? Sí, eso es ¿me vas a decir a mí también que tengo una mente asesina yo? Y se defendió el chaval. Tú eres un sinvergüenza, hombre, no tienes derecho a estar sentado en este programa ni en esta mesa. Mira. No tienes ningún mérito para estar aquí. Yo no he salido de ninguna casa. Jimmy reconocería tiempo después que la artista tenía toda la razón para comportarse de esa manera. Ya había tenido enfrentamientos más duros, como el que le enfrentó con el marido de Silianne, viuda del escritor José Luis de Vilallonga. En todo caso, hay que destacar que los que le conocimos y apreciamos le definíamos como un hombre generoso, detallista, inteligente, culto y con una manera de recrear historias que las hacía verosímiles. Unas tenían base real y otras las aderezaba de tal manera que también resultaban creíbles. Para la familia Franco fue su azote una vez que se divorció de Merry Martínez Bordiú, con la que tuvo a su hija Leticia, una niña a la que dejó de ver cuando cumplió los 12 años. Por el sufrimiento que le produjo no poder tener contacto con ella, este tema lo trataba de una manera muy tangencial. La madre hizo lo imposible por romper ese vínculo y lo consiguió. Hubo dos personas de las dos familias que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que Merry cambiara de opinión, y Jimmy siempre les agradeció ese detalle. Una fue Carmen Franco, a la que siempre respetó, no así al marqués de Villaverde. Y otra, Carmen Martínez Bordiú, hermana de Merry, que gestionó una entrevista entre padre e hija que la madre desbarató al enterarse. Ese encuentro se iba a producir en la casa familiar de la calle de los hermanos Becker, en Madrid. Jimmy echó la culpa a la hermana mayor, cuando en realidad su papel fue todo lo contrario. A partir de ese momento, también le cerró la puerta a la que en aquel momento era la esposa del empresario millonario parisino Jean-Marie Rossi. Nunca quiso desvelar en qué términos pactó ese acuerdo con ella. Un secreto, el del acuerdo que mantuvo hasta su muerte, el pasado 17 de septiembre. Quien conoce la historia asegura que incluso escribió varias cartas a Leticia para que cuando fuera mayor las leyera. La pregunta que no tiene respuesta es si esas misivas las habría hecho llegar a Carmen Franco, para que se las remitiera a la nieta. A pesar de las muchas exageraciones, siempre hubo una base real. Y una de ellas fue la tristeza por la forzosa separación de su hija. Volvamos a ese recrudecimiento en la animadversión hacia la tropa, como definía a la que había sido su familia política. Ya decía más arriba que Cristóbal Martínez Bordiú y Francis Franco fueron quizás sus personajes favoritos, a la hora de encontrar un destinatario para sus acerados escritos. En cambio, siempre respetó a Carmen Polo, que consideraba que Jimmy había ejercido una buena influencia en el ánimo de la que en aquellos años era la nieta díscola. En su libro, Cara y Cruz, Memorias de un nieto de Franco,
José Cristóbal Martínez Bordiú desbarata la famosa historia de la noche de bodas de Jimmy y Merry. Contar que tuvo que cortarse un dedo para manchar las sábanas era de locos. Creer que alguno de la familia pensase que Merry era virgen la noche de bodas resultaba absurdo, y más aún que alguien se dedicara a mirar las sábanas. Este es uno de los pasajes de la vida de Jimmy que recreó y que la leyenda acabó convirtiendo en dato y pasto de comentarios en las tertulias de radio y televisión a lo largo de varias décadas. Si hubo un aspecto en la vida de la familia de su exmujer, a la que dedicaba durísimos ataques, en la que él influyó de una manera determinante. Nunca lo contó, pero fue el inductor para que tanto Carmen como Francis y José Cristóbal se decidieran a vender exclusivas sobre sus vidas. Jimmy les convenció diciendo que, si a la gente les interesaba sus vidas privadas, ¿por qué no manejarlas ellos directamente? Y así fue como el azote de los Franco les hizo ese favor que nunca quisieron reconocer. En un arranque de furia bien merecido contra Jimmy Jiménez Arnau, según admitió el periodista años después, la actriz y bailarina Norma Duval se quitó su zapato con tacón de aguja y se lo lanzó, volando por encima de Alfonso Usía. Lo curioso es que quien lo recibió fue Antonio Mingote, que también se encontraba en el estudio de Onda Cero, donde se celebraba el debate sobre el estado de la nación, un espacio de humor incluido en el programa, Protagonistas, conducido por Luis del Olmo. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activa la campanita para no perderte más vídeos como este, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.